caso clínico. Como antecedentes es una paciente de 28 años, primigesta, sin antecedentes patológicos de relevancia hasta el momento de la consulta, derivada para un examen segmentario por ventriculomegalia. La paciente acude por primera vez cursando un embarazo de 35 semanas y 3 días. Este es un video del examen inicial, un corte axial a nivel de la calota craneana, desde el plano transcerebeloso hacia el plano transventricular, en donde podemos ver bien la marcada ventriculomegalia bilateral y simétrica, pero llama la atención la presencia de múltiples imágenes asociadas, dispersas en forma difusa en el resto del parénquima, que vamos a ver a continuación. Entonces, inicialmente medimos los ventrículos laterales a nivel del asta posterior, en la zona del surco de la fisura parieto-occipital, en donde alcanza una medida máxima de 20 milímetros a nivel del ventrículo lateral izquierdo y 19 milímetros a nivel del ventrículo lateral derecho, constituyendo una ventriculomegalia severa o marcada, bilateral y simétrica. Esta dilatación comprometía principalmente las astas posteriores, constituyendo una colpocefalia, y comprometía también el tercer ventrículo, como vemos en esta imagen, alcanzando un diámetro máximo de 5.3 milímetros. Esta es otra imagen hacia la izquierda a nivel del plano transcerebeloso, donde vemos la línea media indemne, vemos la dilatación del tercer ventrículo, y llama la atención la presencia de múltiples imágenes nodulares ecogénicas dispersas de manera difusa en todo el parénquima, algunas de las cuales presentan cambios quísticos en su interior y un aumento de la ecogenicidad en la zona periventricular y en la zona caudotalámica y del núcleo caudado. También se podía ver un pequeño quiste de plexo coroideo de 6.3 milímetros a nivel del ventrículo lateral izquierdo. Esta es una reconstrucción tomográfica de un plano coronal, en donde podemos ver un aumento de los espacios extracerebrales, principalmente en la zona de la hendidura interhemisférica, con aumento de la ecogenicidad subcortical, y los hallazgos que mencionamos previamente, con aumento de la ecogenicidad periventricular en la región caudotalámica, la presencia de las estructuras nodulares ecogénicas, algunas con cambios quísticos en su interior. Este es un corte sagital en la misma reconstrucción tridimensional, en donde vemos hacia parasagital la colpocefalia que involucra a ambos ventrículos laterales, los nódulos ecogénicos, los cambios quísticos que presentan algunas de las estructuras, y vemos la presencia de un cuerpo calloso con biometría adecuada para la edad gestacional, y la valoración de la fosa posterior, que en todos los planos no tuvo hallazgos significativos. Se realizó una valoración del resto del examen segmentario, prestando atención a las estructuras faciales, en donde se podían observar ambos globos oculares con un diámetro intraorbitario conservado e interocular conservado, con el cristalino con características ultrasonográficas sin particularidades. Se podía observar hepatoesplenomegalia con el hígado que medía 7.4 centímetros y el vaso 6.8 centímetros, ambos valores por encima del percentilo 95 para la edad gestacional comparado con las tablas de referencia. Y también se podía ver placentomegalia midiendo el máximo espesor de la placenta a nivel de la zona de inserción del cordón umbilical, que alcanzaba 5.6 centímetros para un valor esperado menor a 4 centímetros para esta edad gestacional. En el examen cardíaco podemos ver en la imagen de la derecha una marcada cardiomegalia con hipertrofia biventricular marcada, predominio del lado derecho, con derrame pericárdico que vemos mejor en la imagen de la izquierda, que alcanza 3.6 milímetros y está marcado en ambos lados con la flecha. También se podía ver una regurgitación tricuspidia que alcanzaba los 280 centímetros por segundo. Con respecto a la biometría, el peso se encontraba en un percentilo 3.7 para la edad gestacional, y la valoración del Doppler demostraba una arteria cerebral media y la arteria umbilical con un índice de pulsatilidad normal para la edad gestacional. El pico sistólico de 56 centímetros por segundo corresponde a 1.09 mOM sin signos de anemia, pero la relación cerebro-placentaria se encontraba entre percentilo 4 y 5 para la edad gestacional. Como conclusiones tenemos una ventriculomegalia cerebral marcada con signos de afección del parénquima cerebral altamente subjetivo de infección congénita, por lo que se sugiere complementar con serologías para infecciones perinatales, y se sugiere complementar con una resonancia magnética fetal. La paciente realiza la resonancia ese mismo día. Aquí podemos ver
una reconstrucción en FLAIR de un corte axial por encima del plano transventricular, en donde podemos ver aumento de la intensidad, principalmente en la región subcortical, con algunas lesiones hiperintensas lineales, las lesiones nodulares hiperintensas como las que se ven el plano transventricular, en donde podemos ver la marcada ventriculomegalia y estas lesiones hiperintensas en el área periventricular. Algunas lesiones eran lineales y puntiformes, y estas lesiones fueron mejor valorables mediante la resonancia. Esta es una secuencia en T2, un corte sagital, en donde vemos la colpocefalia de ambos ventrículos laterales, vemos un aumento difuso de la intensidad en todo el parénquima, y vemos el cuerpo calloso conservado y las estructuras de la fosa posterior también conservadas. En este corte los globos oculares tampoco demostraban ningún hallazgo significativo. Este es un corte coronal de la misma secuencia, en donde podemos ver los globos oculares, y en este video vemos la marcada dilatación de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Esta también es una secuencia del corte axial en T2 en distintos planos, en donde vemos las mismas lesiones hiperintensas, el aumento de los espacios extracerebrales, la ventriculomegalia y la fosa posterior sin hallazgos significativos. Esta imagen es para mostrar y para comparar. Las imágenes de la izquierda corresponden a otra paciente que, si bien presenta una ventriculomegalia leve, vemos las características normales de la secuencia FLAIR a nivel del parénquima cerebral, en donde las áreas hiperintensas corresponden a la medianización normal, comparada con la imagen de la derecha, que corresponde al mismo plano transventricular en nuestra paciente. Como conclusión, tenemos signos de marcada afección del parénquima cerebral supratentorial difusa, sobre la que se agregan lesiones focales puntiformes y nodulares. Las imágenes son evocativas de lesión secundaria de infección perinatal, a correlacionar con la serología. La paciente se deriva al hospital materno-neonatal para completar los estudios, comenzar el tratamiento que se considere oportuno y realizar el seguimiento evolutivo. Esta es la serología que se realizó a la paciente, en donde demuestra IgG e IgM positivo para toxoplasmosis. Se realiza un test de avidez que demuestra una avidez intermedia, y dados los hallazgos imagenológicos, la edad gestacional y los resultados de la serología, se decide comenzar con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, y realizar un nuevo control con ecografía a los 7 días. A los 7 días el Doppler demuestra un índice cerebroplacentario menor a 1, el percentilo era inferior a 1, un resultado patológico, y el ecocardiograma tenía los hallazgos similares a los mencionados la semana anterior, pero se observaba un foramen oval restrictivo, por lo que se decide finalizar el embarazo por vía alta, por riesgo de pérdida del bienestar fetal. Al nacimiento pesa 1,870 kg, ingresa a UTI para control, se realiza una ecografía transfontanelar que confirma los hallazgos prenatales de ventriculomegalia, nódulos ecogénicos y nódulos con cambios quísticos. Al examen físico, el hígado y el vaso se encontraban aumentados de tamaño por 3 centímetros debajo del reborde costal, y estos hallazgos también se confirman mediante ecografía. Se realiza un fondo de ojo que confirma una corioretinitis activa, y se realiza PCR y serología que confirman infección de toxoplasmosis. Inicia tratamiento con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, y permanece en observación en UCI sin mayor complejidad, recibe el alta y continúa actualmente en seguimiento por infectología pediátrica. Estas son imágenes que aportaron los padres para la presentación del caso luego del nacimiento. Entonces, la revisión bibliográfica que hicimos fue sobre toxoplasmosis congénita. Como introducción, la toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más difundidas en el mundo, causada por Toxoplasma gondii. La transmisión intrauterina fue la primera forma de transmisión reconocida, y como mencionábamos previamente, se estima que más de 1/3 de la población humana se encuentra infectada. La primera infección generalmente es asintomática, autolimitada y de muy bajo riesgo en personas inmunocompetentes, y afecta a ambos sexos en la misma proporción. El toxoplasma es de naturaleza ubicua y capaz de infectar a muchas especies de animales, incluidos los seres humanos, y el huésped definitivo, como conocemos, es el gato, en cuyo intestino desarrolla la fase sexual del ciclo reproductivo. Hay dos situaciones de relevancia médica: una es la infección aguda en la embarazada, y la otra es la reactivación en pacientes inmunodeficientes. Con respecto al ciclo, tenemos 3 vías principales de transmisión. Una es la ingesta de oquistes presentes en verduras y en el agua. Estos oquistes tienen la característica de permanecer viables durante 1 año y resistir a cambios climáticos.
La ingesta de quistes tisulares que están presentes en los alimentos de origen animal. Estos quistes tienen la característica de ser resistentes a las drogas utilizadas en el tratamiento y de resistir a temperaturas inferiores a 66 grados y la transmisión vertical. Menos frecuentemente se puede adquirir por transfusión o por trasplante de órganos, independientemente de la forma en la que se adquiere la infección. El toxoplasma va a circular en forma de taquizoitos en la sangre durante un periodo de 3 a 10 días, luego del cual se inicia la respuesta inmune y a partir de ese momento se convierten en bradizoitos y se enquistan principalmente en el tejido muscular y cerebral. El 90% de las pacientes embarazadas no van a experimentar signos y síntomas obvios de infección y la recuperación espontánea es la regla. De las pacientes que presentan manifestaciones clínicas, lo más frecuente es la linfadenopatía posterolateral en el cuello y un cuadro similar a la gripe con astenia febrícula o dinofagia. En algunos casos puede cursar con hepatomegalia, por lo que debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial de síndromes mononucleósicos. Y en pacientes inmunocomprometidas sí puede causar hepatoesplenomegalia, corioretinitis, encefalitis, hepatitis o falla multiorgánica, tanto sea por una infección aguda como por la reactivación de una infección latente. Con respecto al diagnóstico, el desafío en el embarazo va a ser diferenciar de una infección primaria de una infección crónica, y por esto es importante conocer las curvas de inmunoglobulinas y los diferentes test diagnósticos disponibles y que se recomiendan utilizar durante el embarazo. Con respecto a la curva de inmunoglobulinas, inmunoglobulina E tiene una curva de detección corta, hasta el primer mes o los primeros 3 meses va a ser detectable en sangre. IgA e IgM tienen una curva similar, con un periodo de detección a partir de los 3 a 5 días luego de la infección, un pico entre las 6 y 12 semanas, y luego IgA permanece detectable hasta los 7 meses e IgM puede permanecer detectable hasta el año. La IgG aumenta dentro de la primera y segunda semana luego de la infección, con un pico entre las 12 semanas y los 6 meses, luego del cual puede entrar en una fase estable o con títulos detectables durante toda la vida. Con respecto a las técnicas de diagnóstico disponibles, vemos que son varias, pero si tenemos en cuenta la dificultad de realizar la técnica o los costos que pueden tener, se recomiendan utilizar ELISA, aglutinación directa, las técnicas de inmunocaptura, pero lo más importante es que no se recomienda utilizar durante el embarazo el test de hemoaglutinación indirecta como screening, ya que este método tiene una seroconversión tardía y puede retrasar el diagnóstico de una infección aguda, y esto me pareció importante de demostrar porque hay muchas pacientes embarazadas que traen como resultado de serología los test de hemoaglutinación indirecta. Entonces, teniendo en cuenta los resultados, puede haber 3 escenarios posibles: IgG y IgM negativos, y esto indica la ausencia de una infección o una infección aguda extremadamente reciente. IgG positivo e IgM negativo indica una infección de más de un año, e IgG e IgM positivo puede indicar una infección reciente. Ante este escenario se deben solicitar pruebas complementarias como el test de avidez o el test de títulos variados de IgG. El test de avidez mide la afinidad que tiene la unión antígeno-anticuerpo. Una propiedad de los anticuerpos es lograr uniones estables a través del tiempo, entonces cuanto mayor es la unión, mayor es la avidez, y una alta avidez tiene buena correlación con una infección pasada. Si la avidez es alta, esto sugiere que la infección ocurrió al menos 5 meses antes de la prueba, y ya vamos a ver también por qué esto es importante de tener en cuenta. Las muestras variadas de IgG por inmunofluorescencia, es importante tener en cuenta que es necesario congelar parte del suero de la primera extracción y esto compararlo con una nueva muestra 2 semanas siguientes de la primera extracción para poder interpretar los resultados. El incremento de títulos entre ambas muestras es el que va a tener valor diagnóstico, y es importante tener en cuenta que no se deben utilizar muestras obtenidas en tiempos diferentes para interpretar como una toxoplasmosis aguda. Es importante tener en cuenta que si una paciente no tiene serología, la interpretación en segundo o tercer trimestre puede ser complicada debido a la estabilidad de las IgG luego de las 12 semanas de infección y a la inadecuada sensibilidad y especificidad de las IgM para definir una infección aguda, lo mismo que el test de avidez, que va a definir una infección que ocurrió dentro de los 5 meses previos, que si la paciente no tiene una serología previa, puede indicar una infección aguda y tener una avidez más alta. En estos casos puede optarse por realizar un tratamiento para toxoplasmosis aguda. Cuando se confirma por serología, recién en este momento, se indica si se dispone en el centro de control realizar una amniocentesis para confirmar por PCR.
Si se puede realizar la amniocentesis, se recomienda que sea luego de semana 18, luego de 4 semanas desde que se sospecha el inicio de la infección. La presencia de ADN en el líquido amniótico va a confirmar la infección con una sensibilidad del 65 al 92%, no así cuando la muestra sea de placenta o de sangre, y las complicaciones son bajas del 0.3%. Otra situación importante a tener en cuenta son las gestantes HIV positivos. En estas pacientes el diagnóstico principalmente de una reactivación de una infección latente puede ser complejo, ya que la respuesta inmunológica es impredecible. Si en las guías están de acuerdo que no está indicada la profilaxis de rutina en pacientes coinfectadas solo por el hecho de estar cursando un embarazo, y la indicación va a ser la habitual de acuerdo a los resultados de la serología, y en algunos casos se habla según el nivel de linfocitos TCD4. Se recomienda seguimiento serológico estricto cada 1 o 2 meses por el riesgo de reactivación dependiendo de cada paciente. La toxoplasmosis congénita ocurre en 1/3 de los niños de madres que adquieren la infección durante el embarazo, y es importante tener en cuenta que a medida que transcurre el embarazo, la tasa de transmisión vertical es mayor, aunque menor es la morbilidad a nivel del feto. Entonces vemos que en embarazos menores a 14 semanas el riesgo de transmisión vertical es menor al 10%, pero la afección fetal puede ser de hasta el 60%, con un 30% de mortalidad, teniendo secuelas graves, principalmente neurológicas y oculares. Entre las 14 y las 28 semanas el riesgo de transmisión es de hasta el 55%, con un 25% de afección fetal. En general, las lesiones intracraneales no son graves y sobre todo tienen lesiones oculares, y luego de las 28 semanas el riesgo de transmisión es de hasta el 80%, con un riesgo del 15% de afección fetal sin riesgo de mortalidad casi perinatal, en donde es excepcional la afección intracraneal y lo más frecuente también son las lesiones oculares. Como vemos, las manifestaciones son polimórficas, desde muerte fetal y daño neurológico y ocular grave hasta ausencia de cualquier signo clínico. En cuanto al diagnóstico prenatal, el ultrasonido solo puede detectar malformaciones muy obvias y hallazgos sutiles pueden pasarse por alto, y debido a que existe un intervalo entre la infección y la aparición de los signos ecográficos, se requiere de un seguimiento estricto en las pacientes con alta sospecha. Si bien en postnatal la tríada característica es la corioretinitis, calcificaciones e hidrocefalia, la mayoría de los hallazgos oculares no van a ser posibles de detectar en el examen ultrasonográfico, a menos que sean lesiones muy evidentes, y lo más frecuente de detectar en prenatal va a ser la ventriculomegalia progresiva, calcificaciones cerebrales, calcificaciones extracerebrales del intestino ecogénico. La más frecuente de detectar, como mencionábamos, es el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Las lesiones más frecuentes son ventriculomegalia rápidamente progresiva, definiendo ventriculomegalia como una medida del ventrículo lateral a nivel del atrio mayor a 10 milímetros, calcificaciones dispersas que no tienen un patrón determinado, pueden ser periventriculares y córticos subcorticales, y hiperecogenicidades y lesiones ecogénicas nodulares. También se pueden ver diversos grados de destrucción del parénquima cerebral, microcefalia, hidrocefalia y en algunos casos displasia cortical, que es más rara y es más frecuente en otras infecciones, principalmente citomegalovirus. Si la infección ocurre antes de las 20 semanas, lo más frecuente de encontrar es ventriculomegalia, hidrocefalia, porencefalia y calcificaciones extensas, y luego de las 20 a 30 semanas las manifestaciones van a ser variables. Estas son imágenes de la literatura de un reporte de 80 casos de toxoplasmosis congénitas analizados en forma retrospectiva, en donde vemos un corte coronal a nivel de las astas anteriores de los ventrículos laterales, en donde se ve una lesión nodular ecogénica adyacente al ventrículo lateral, al asta anterior. Este es un corte parasagital a nivel del ventrículo lateral, en donde vemos 2 imágenes de contenido hipoecoico que se interpretan como abscesos. La imagen de arriba a la izquierda representa con la flecha la dilatación del tercer y el cuarto ventrículo. La imagen, a la izquierda, la imagen de la derecha, la dilatación del ventrículo lateral. Hacia abajo vemos hiperecogenicidad en la región caudotalámica, muy similar a nuestro caso, y en la región periventricular, y las imágenes nodulares ecogénicas dispersas en el parénquima cerebral. Este es un corte coronal también a nivel del asta anterior del ventrículo lateral, en donde vemos esta lesión hiperecogénica, y en la resonancia del mismo paciente se puede ver una lesión nodular hipointensa, que es más difícil de ver en la ecografía.
En este caso vemos hacia la derecha una imagen de una megalia que compromete la asta anterior del ventrículo lateral y la hiperecogenicidad periventricular, y en la imagen de la izquierda esta gran lesión hipoecoica que podría corresponder a un absceso también. Los hallazgos oculares son los menos frecuentes de detectar en forma prenatal. Lo más frecuente de ver, como observamos en las imágenes de arriba, es la ecogenicidad del cristalino en relación a cataratas o una disminución del diámetro intraorbitario en relación a una microftalmia. Y como vemos en las imágenes de abajo, se pueden detectar lesiones que están asociadas a un compromiso severo oftalmológico, como vemos en el caso de la izquierda, que es una paciente que se controló en nuestra institución, en donde vemos una masa ecogénica retrolental, y en esta resonancia vemos esta línea hipointensa que podría estar en relación a un desprendimiento de retina. Los signos extracerebrales en general son hepato y esplenomegalia, restricción de crecimiento, intestino ecogénico y ascitis. En general todos estos hallazgos están en asociación con signos cerebrales, no suelen ser hallazgos aislados, y la placentomegalia definida como un grosor placentario superior a 40 milímetros. También son imágenes de la misma publicación, en donde vemos la disminución del diámetro intraorbitario, el intestino con una ecogenicidad similar a la del hueso, la presencia de un derrame pericárdico y la presencia de ascitis. El diagnóstico diferencial, cuando la sospecha inicial es por ultrasonido, va a ser con otras infecciones perinatales, síndrome de Aicardi y otras causas de hidrocefalia. En estos dos últimos casos, en general, no se asocian a hepatoesplenomegalia, por lo tanto, los principales diagnósticos diferenciales van a ser el resto de infecciones perinatales. Este es un cuadro en el que se resumen las características de las principales infecciones, en donde vemos que citomegalovirus, herpes y varicela en general están asociados a lesiones hipóxico-isquémicas, muchas lesiones a nivel cortical y trastornos de la migración, y el citomegalovirus tiene la característica, de tener calcificaciones con un patrón de predominio periventricular. Este es otro caso de una toxoplasmosis que se diagnosticó y que se siguió en nuestra institución. La paciente fue derivada en semana 28 por una hidrocefalia, traía serología negativa al momento de la consulta, y se pudo detectar una ventrículomegalia severa con un diámetro de los ventrículos laterales de 21 milímetros, que comprometía también tercer ventrículo, y se veían un nódulo ecogénico a nivel de la zona del tálamo. También se podía ver en este corte sagital una alteración de la regularidad de la pared ventricular, un aumento de la ecogenicidad periventricular y esta misma imagen ecogénica. La paciente realiza nuevamente serología y en este caso se confirma la seroconversión para toxoplasmosis luego del ultrasonido. Esta paciente es la que presentaba la imagen ecogénica por detrás del lente ocular en relación a hallazgos oculares severos, y presentaba hepatoesplenomegalia. Los hallazgos se confirmaron mediante resonancia, en donde vemos también la ventriculomegalia, la disminución del parénquima cerebral y la presencia del nódulo hiperintenso a nivel de la zona del tálamo. La paciente presentaba un pico sistólico en relación con anemia y con vasodilatación. Y un hallazgo interesante en el examen de esta paciente fue que el feto, como vemos en este video, presentaba movimientos de tipo espasmódicos y repetitivos que podrían estar en relación con convulsiones intrauterinas. Este caso, asociado a otros dos casos de Zika, fueron los primeros casos reportados en la literatura en relación a infecciones perinatales asociadas a convulsiones intrauterinas. Si bien las convulsiones fueron descritas en relación a encefalopatías, a trastornos neurometabólicos u otras lesiones malformativas del sistema nervioso, este caso de toxoplasmosis, como dije recién, y dos casos de infección por virus Zika fueron los primeros documentados en relación a convulsiones intrauterinas e infecciones perinatales. Estas son imágenes de la bibliografía de infección por citomegalovirus, en donde vemos principalmente lesiones destructivas a nivel del parénquima, en este caso en el lóbulo temporal, en el asta lateral anterior del ventrículo lateral, hiperecogenicidad a nivel de los ventrículos laterales y alteraciones a nivel de la sustancia blanca detectables por resonancia en el plano sagital y en el plano coronal, y una lesión también destructiva
la región occipital. Y estas son imágenes del ultrasonido, también de infección por citomegalovirus, en donde vemos principalmente calcificaciones periventriculares, como habíamos dicho antes, que tienen este patrón de forma preferencial. Esta es una infección por Zika, también seguida en nuestra institución. Es una paciente que tiene un diagnóstico temprano, en semana 8, por manifestaciones clínicas maternas, y esta paciente presenta signos neurológicos desde semana 17, que son las imágenes que vemos en la pantalla. Presentaba principalmente ventriculomegalia, aumento de la ecogenicidad periventricular, no se podía detectar el cuerpo calloso y se observaban lesiones destructivas quísticas a nivel del parénquima. Este es un corte coronal modificado en donde se ven mejor las lesiones con ecogenicidad periventricular, la dilatación de los ventrículos laterales que alcanzaba 10 milímetros para un embarazo de 17 semanas, los cambios quísticos y las calcificaciones presentes en el corte sagital. Con respecto a la prevención primaria de toxoplasmosis, el objetivo es asesorar a las pacientes seronegativas para evitar que adquieran la infección durante el embarazo. Se recomienda solicitar serología de rutina en el primer control, lo más cercano posible a la fecha de la concepción para poder interpretar los resultados, y las pacientes con resultados negativos deben ser informadas para disminuir el riesgo de infección y ser controladas por lo menos una vez por trimestre. Las medidas de prevención es la higiene de manos antes de ingerir alimentos y durante su manipulación, carne cocida más de 66 grados, no consumir embutidos, lavar frutas y verduras prolijamente, no ingerir vegetales o frutas crudos cuando no se puede asegurar que fueron bien lavados, trabajos de jardinería con guantes y adecuado lavado de manos, y si tienen gatos se recomienda remover diariamente las excretas con guantes y lavado adecuado de manos. Con respecto a la prevención secundaria, se referencia al tratamiento y se aconseja ante la confirmación de toxoplasmosis aguda o con una fuerte sospecha. El objetivo es disminuir el riesgo de infección fetal y disminuir las secuelas de los fetos infectados. Las drogas de primera línea son espiramicina y pirimetamina sulfadiazina, y la droga de elección va a depender del momento de diagnóstico de la infección. Con respecto a la efectividad, se pudo ver que no modifica la evolución de las lesiones intracraneales y de la corioretinitis postnatal, pero sí reduce las secuelas neurológicas graves y la muerte postnatal. Estas son las opciones de tratamiento disponibles para la embarazada y para el niño, y vamos a hablar principalmente de espiramicina y pirimetamina sulfadiazina. Espiramicina se recomienda antes de las 18 semanas de edad gestacional, disminuye la transmisión transplacentaria, pero no alcanza una concentración adecuada en los tejidos fetales. Con respecto a la duración del tratamiento, clásicamente se recomienda que se mantenga hasta el final del embarazo, incluso cuando hay una amniocentesis negativa, debido a que el toxoplasma puede permanecer en la placenta hasta el final del embarazo a pesar del tratamiento. Hay algunas guías que hablan de la posibilidad de suspender el tratamiento de acuerdo a los hallazgos del ultrasonido y a la tolerancia del tratamiento materno, pero la recomendación sería seguir hasta el final del embarazo. Pirimetamina y sulfadiazina y ácido folínico se indica cuando se sospecha o se confirma una infección aguda o tenemos un ultrasonido sugestivo de una infección fetal. Más de 18 semanas, debido a que hay posibilidad de que sea teratógeno, y el tratamiento se debe controlar con hemogramas semanales los primeros 3 meses y luego en forma mensual, porque tiene riesgo de supresión de médula ósea y cursar con plaquetopenia, neutropenia y anemia, y estos trastornos hematológicos se previenen utilizando el ácido folínico asociado. Este es un estudio que se realizó en una población de 1.438 mujeres, en donde se intentó estimar cuándo era el mejor momento para iniciar el tratamiento, y se pudo determinar que cuando el tratamiento se comienza dentro de las primeras 3 semanas a 4 semanas desde la seroconversión, hay una reducción significativa de la transmisión vertical comparado cuando el inicio del tratamiento es luego de la 8ª semana. También confirmaron que el tratamiento no produce una regresión de las lesiones ya presentes, y que a mayor edad gestacional hay un incremento de riesgo de transmisión con menor riesgo de lesiones intracraneales y no hubieron modificaciones en las lesiones oculares. Con respecto al seguimiento, el seguimiento ecográfico debe realizarse mensualmente, ya que las anomalías pueden aparecer semanas o meses después de la infección.
En caso de una amniocentesis positiva puede intensificarse el seguimiento cada 2 semanas, y si bien la resonancia magnética no se sugiere de rutina, puede ayudar para evaluar lesiones sutiles y para interpretar mejor las imágenes por ultrasonido cuando sea dificultoso. Con respecto al manejo obstétrico, se puede proponer una interrupción del embarazo cuando las anomalías ecográficas asociadas tengan un mal resultado, esencialmente hidrocefalia, y no hay evidencia de que el nacimiento por cesárea o de que el nacimiento antes del término tenga algún beneficio en cuanto a la prevención de la transmisión, y por lo tanto no se recomienda fuera de las recomendaciones obstétricas en general. Con respecto, en resumen, a las infecciones que se detecten en primer trimestre, recordar que el riesgo de paso transplacentario es bajo, se recomienda iniciar espiramicina tan pronto sea posible y confirmar con una amniocentesis. Si el resultado es negativo, se puede continuar con espiramicina hasta el parto, y si el resultado es positivo, se debe cambiar a pirimetamina en sulfadiazina. El segundo trimestre se recomienda en todos los casos confirmar con amniocentesis, se puede iniciar con espiramicina hasta poder realizar el diagnóstico mediante PCR y modificar el esquema de acuerdo al resultado. En el tercer trimestre, debido al alto riesgo de transmisión, se recomienda comenzar con pirimetamina y sulfadiazina tan pronto sea posible. Y en este caso sí debe evaluarse por el especialista la necesidad de realizar o no una amniocentesis debido a la seguridad en el tercer trimestre. Los recién nacidos se deben manejar con un examen clínico neonatal. No se requiere punción lumbar en todos los casos para confirmar el diagnóstico, pero sí, si la paciente no tuvo una amniocentesis durante el embarazo, se recomienda que en el recién nacido se confirme la infección mediante PCR, y las pruebas serológicas en sangre periférica se pueden realizar a partir del segundo o tercer día. En todos los casos se debe evaluar el compromiso oftalmológico y del sistema nervioso, independientemente del tratamiento materno. El plan de estudio incluye un examen físico, neurológico, oftalmológico, hemograma y hepatograma, ecografía cerebral y, si es necesario, un TAC, serología y audiometría. Las posibilidades de presentación luego del nacimiento puede ser una enfermedad neonatal temprana con síntomas de infección diseminada, con hepatoesplenomegalia, exantema maculopapular, púrpura, corioretinitis, trombocitopenia y compromiso del sistema nervioso central, marcado por microcefalia, hidrocefalia progresiva y convulsiones. La enfermedad moderada grave son aquellos niños que se van a diagnosticar en un momento más tardío y que principalmente van a tener síntomas secundarios de inflamación del sistema nervioso central y alteraciones oculares, en donde un tratamiento oportuno puede revertir estas lesiones. La enfermedad con secuelas o manifestaciones tardías son en general niños con desórdenes leves, como hepatoesplenomegalia, ictericia con o sin trombocitopenia y lesiones oculares, que se diagnostican en general por la presencia de una secuela o la reactivación de lesiones retinianas, y la infección subclínica, que es el grupo más frecuente de presentación, alrededor del 80% de los casos, en donde hay una evaluación inicial con ausencia de síntomas, pero títulos crecientes o persistentes de inmunoglobulina G como única expresión de esta infección, y en estos casos no es posible predecir cuáles de estos niños van a desarrollar o no manifestaciones tardías. Entonces, en resumen, tenemos en cuanto al manejo del embarazado una primera muestra de inmunoglobulina G, lo más cercano a la fecha de concepción. Si la prueba es negativa, se implica una ausencia de infección y se recomiendan las medidas de prevención primaria y control trimestral hasta el parto. Si la prueba es positiva, se debe complementar con IgM. Si el resultado es negativo, la infección es de más de un año, y si es positivo, se debe completar con el test de avidez o con las inmunoglobulinas pareadas. Y con respecto al recién nacido, si es sintomático se inicia tratamiento, si es asintomático se hace el examen completo y la serología. Si la serología IgM-IgA es positiva, se inicia el tratamiento. Si IgG e IgM son negativas, se realiza el seguimiento con IgG hasta el año de vida. Si persiste negativo, se considera como no infectado, y si es positivo, se inicia tratamiento. Como conclusiones, la transmisión vertical ocurre como consecuencia de la preinfección durante el embarazo. La infección materna librada a su evolución natural puede causar daño neurológico y oftalmológico
oftalmológico grave e irreversible en el niño. El diagnóstico puede ser complicado durante el embarazo, es una enfermedad prevenible mediante el cribado pregestacional y la adopción de medidas de profilaxis primaria, y su reconocimiento temprano permite un tratamiento que reduce la transmisión vertical y sus secuelas. Muchas gracias. Bueno, gracias Jenny, excelente, excelente la presentación y muy completa. Le vamos a dar lugar ahora a los panelistas, para los que ingresaron más tarde. La tenemos a la doctora Verónica Higa, que es médica especialista en infectología pediátrica del Servicio de Infectología Perinatal del Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Así que Verónica, si nos quieres dar tu apreciación o tus comentarios. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar en este Ateneo. La verdad es que el caso es muy interesante, nos demuestra que todavía sigue habiendo casos de toxoplasmosis congénita, y que la verdad es una patología que no le dan mucha importancia. En realidad creo que cuando uno ve la serología de la embarazada y es negativa, dice, está todo bien. Creo que es el estado más importante. Cuando la madre tiene serología negativa, tenemos una serología negativa, es la persona en donde más tenemos que hacer hincapié en la prevención primaria, ¿sí? Porque un niño que tiene una toxoplasmosis congénita, en realidad, posteriormente puede estar toda su vida predispuesto a tener una reactivación, y lamentablemente las reactivaciones son a nivel ocular, entonces puede producir lesiones, sobre todo a nivel macular, que puede llegar a la pérdida de la visión. Entonces creo que es muy importante la prevención primaria. Creo que esto es lo que más nos tiene que interesar y lo que más tenemos que hacer hincapié a punto de partida, creo que de este caso, en donde el diagnóstico se hizo en forma tardía, ¿sí? Otra de lo que estamos viendo actualmente es que están disminuyendo la seroprevalencia en la población general, sobre todo en las embarazadas gestantes. No hay muchos estudios de seroprevalencia. En general hemos tenido del 50% aproximadamente hace unos años, y en estudios que se han hecho últimamente se ha visto que ha disminuido esta seroprevalencia, lo cual implica que hay más mujeres en edad fértil que pueden adquirir la primera infección. Por lo tanto, es muy importante, como les decía, la prevención primaria. Después, otra de las cuestiones que al ser asintomática, como dijo Yanis, la mayoría son el 90% asintomática, por lo tanto uno detecta la toxoplasmosis en la embarazada por una serología positiva o a partir de un estudio ecográfico. Entonces, bueno, uno tiene que hacer seguimiento por más que el niño esté asintomático, ¿sí? Porque la gran mayoría son asintomáticos, y uno en el estudio puede, digamos, pesquisar que tenga una IgM positiva, que es, si uno le encuentra al niño, es del niño, porque no pasa placenta, por lo tanto uno hace diagnóstico, o tener una PCR positiva sin tener compromiso ni en el sistema nervioso central, ni compromiso ocular, o sin compromiso sistémico. Por lo tanto, los tenemos que buscar, porque si no son niños que al estar asintomáticos pasan desapercibidos, y son los que posteriormente en la adolescencia aparecen con estas lesiones oculares, estas corioretinitis, que no son de aparición nueva, digamos, sino que son reactivaciones de focos que ha tenido, digamos, en la etapa neonatal o como niño o infante, y que han aparecido posteriormente porque se han reactivado. La verdad que en este caso, bueno, que ha contado Yanis, nosotros hacemos el seguimiento. Es un niño que sí, ha tenido el hepatoesplenomegalia, ha tenido compromiso hepático con colestasis, plaquetopenia, las lesiones a nivel cerebral que han estado muy bien descritas por Yanis son las mismas que se han visto postnatal, ¿sí? Múltiples calcificaciones cerebrales con la ventriculomegalia, que en realidad el niño no tiene, digamos, una hidrocefalia, que es lo que uno habitualmente piensa, o que nos enseñan en la facultad, que la toxoplasmosis va asociada a la hidrocefalia. La realidad es que la mayoría de los que estamos viendo son microcefalias, a expensa de una ventriculomegalia con estas lesiones, con estas calcificaciones. Sí tiene corioretinitis, que lamentablemente es macular, es bilateral, tiene un pequeño desprendimiento de retina en el tratamiento, ya que ha iniciado. Se está viendo que empezó a cicatrizar las lesiones, así que, bueno, pues habrá que ver en la evolución, sobre todo la parte neurológica, qué evolución tiene, pero sí en la poca experiencia que tengo de ver estos pacientes,
la rehabilitación tanto visual como la neurorehabilitación, la verdad que son niños que andan muy bien y que pueden llevar una vida lo más normal que ellos, en función, digamos, de su afectación, pero son niños que pueden llegar a tener algún grado de independencia. Así que creo que lo más importante, como les decía, es hacer hincapié en la prevención primaria, y obviamente lo ideal sería tener una serología preconcepcional, ¿sí? Hacer la prevención primaria, hacer hincapié, y bueno, y hacer el seguimiento con serología en todos los trimestres, y yo no sé si les diría bimestral o a veces sobre todo en los pacientes que son B24, que son pacientes HIV, que sabemos que tienen la posibilidad de hacer reactivaciones. Este paciente va a quedar en seguimiento y tratamiento en el materno neonatal, sobre todo desde el punto de vista neurológico y oftalmológico, Verónica. Sí, digamos, del punto de vista oftalmológico lo está siguiendo la doctora Noy, que es la oftalmóloga del hospital, va a seguir con ella. Neurólogo nosotros no tenemos, pero lo va a valorar el doctor Córdoba, y después ahí, digamos, se derivará a otro neurólogo si es que él no va a continuar con el seguimiento. Pero sí va a seguir con nosotros en el seguimiento. Los videos que me mandaban los padres, uno veía que tenía buena apertura de manos, que tenía seguimiento visual, etcétera, dentro de lo que uno puede apreciar, pero yo supongo que este bebé va a quedar con secuelas neurológicas significativas. Y también se le hizo potenciales acústicos. Todavía no se hicieron los potenciales, porque hace muy poquito se fue de alta, hace una semana. En realidad la idea sería hacer las autoemisiones y posteriormente los potenciales evocados auditivos, porque mientras están en la incubadora no se pueden hacer, entonces uno espera que se vayan de alta y recién ahí hacemos las autoemisiones y los potenciales, que sí forman parte, digamos, del estudio que nos falta. Bueno, muchas gracias por tus aportes, Verónica. La verdad que un gusto que hayas podido seguir este paciente, porque tenemos información fresca, de primera mano, y siempre es muy importante para nosotros, los que hacemos diagnóstico prenatal, saber cómo ha sido el desenlace posterior de nuestros niños, porque nos ayuda a tomar conducta y aconsejar a otros pacientes. Le quiero dar lugar ahora a la doctora Mariana Rollero, que es, todos ustedes la conocen, especialista en tocoginecología, del staff de ginecología obstetricia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Mariana, tus apreciaciones, gracias por participar. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer compartir los desarrollos tan excelentes de los temas que presentan. Yo creo que, buenas noches a todos, creo que para los obstetras principalmente, toxoplasmosis, si bien no es una enfermedad de presentación frecuente, y tal vez precisamente por eso nos interpela permanentemente con el diagnóstico, con reconocer al agudo, pero también descartar al agudo, y nos interpela también con el tratamiento, porque si uno consulta la bibliografía internacional respecto de qué hacemos con una PCR negativa a las 18 semanas, si empezamos, volvemos a la espiramicina o dejamos vamos a encontrar diferentes opiniones, y yo creo que tiene que ver un poco con lo que presentó excelente Jenny respecto de este uso clásico de la espiramicina en crónico, que si uno piensa cuál es el efecto que tiene sobre una placenta parasitada, sería discutible usarla cuando una PCR es negativo, si después tenemos un intervalo de 4 semanas hasta una eco. Si seguimos usando espiramicina es porque entendemos que existe todavía riesgo de infección. Entonces, si tenemos riesgo de infección, ¿por qué daríamos ese tiempo sabiendo que si usamos espiramicina más allá de las 8 semanas de la infección o de la seroconversión, no cambiamos el futuro o no cambiamos los resultados de la enfermedad? Por lo tanto, para nosotros siempre es interesante discutir los casos de toxoplasmosis. Yo veía en el chat que hay muchas preguntas acerca de qué hago con una paciente en el primer trimestre, en el segundo. Un poco nos pareció muy rico, más allá de después poder responder alguna pregunta particular, mostrarles una especie de algoritmo que es el que llevamos a cabo en la Clínica Reina Fabiola. No es en sí mismo un protocolo de acción, pero sí es un algoritmo de cómo diagnosticamos, cómo tratamos y qué cosas tenemos claras y qué cosas
discutimos ahora, así que les presento a la doctora Felicia, son simplemente dos láminas para que ella les muestre una parte, en una el diagnóstico y en el otro el tratamiento. 5 minutitos es más o menos lo que hacemos y después si hay preguntas para responder, encantada. Hola, buenas noches a todos. Flor, ¿puedes Bueno, poner en presentación, por favor? Ay, gracias. sí, ahí está puesto. Bueno, en primer lugar, a nosotros cuando nos llega una paciente en el primer trimestre de embarazo, le solicitamos la serología, que incluye inmunoglobulina G. Si esta nos da negativa, ya sabemos que la paciente no está inmunizada. Si la misma nos da positiva, desde el laboratorio se comunican con el médico de cabecera de la paciente y él mismo la cita al día siguiente para extraer sangre inmediatamente y realizar inmunoglobulina M y el test de avidez. Y a la vez, desde el laboratorio, apenas tenemos la inmunoglobulina G positiva, ya mismo se reserva muestra para parear. En el caso de que la inmunoglobulina M a nosotros, bueno, en general da negativa, sabemos que es una toxoplasmosis preconcepcional. Si la inmunoglobulina M nos da positiva y el test de avidez nos arroja un resultado menor a 20, lo vamos a interpretar como una infección menor a 16 semanas, siendo la misma una toxoplasmosis aguda. E iniciaríamos tratamiento con espiramicina hasta poder realizar la amniocentesis para la PCR de líquido amniótico. Si el test de avidez nos da mayor a 30 o entre 25 y 30, que es como un gris, vamos a iniciar también tratamiento y vamos a esperar el resultado de las muestras pareadas. Si las muestras pareadas nos dan un aumento de títulos, que son 2 muestras que se procesan en forma simultánea, separadas por 14 días, estamos ante un caso de toxoplasmosis aguda. En el caso de segundo y tercer trimestre, si a nosotros nos llega una paciente con una inmunoglobulina G positiva, pero que tenía una inmunoglobulina G negativa en el primer trimestre, según las guías y según la teoría, sería una seroconversión y deberíamos tratarlo. Pero en la mayoría de los casos, por lo menos acá en La Reina, nos vienen pacientes desde otras instituciones o con laboratorios realizados en otros lados, y lo interpretamos como un falso negativo. Entonces nosotros de todas maneras solicitamos inmunoglobulina M a la paciente y el test de avidez. Y asimismo hacemos el pareo de muestras. ¿Por qué realizaríamos el test de avidez en el segundo o tercer trimestre? Porque en el caso de que el mismo nos arroje un resultado menor a 20, vamos a saber que la infección se dio dentro de los 4 meses posteriores y podemos diagnosticar que se infectó durante el embarazo de la paciente, entonces la trataríamos como una toxo. Perdón, Flora, hago una aclaración si se me permite. No es que interpretamos la IG, o sea, no es que negamos la seroconversión, pero los libros dicen que esto es seroconversión y que es con seguridad toxoplasmosis aguda. La realidad es que la práctica diaria no nos muestra eso. Como bien nos expresó Jenny, y también con el tema de las características o la capacidad de diagnóstico, los diferentes tests, la experiencia nos dice que la gran mayoría de las IgG positivas del segundo trimestre, sobre todo, que se hicieron las IgG en otros laboratorios y que eran negativas en el primero, era que esa primera IgG no arrojaba un resultado que en verdad ya era positivo. Todos escuchamos esto, doctora, vio que me curé de la toxoplasmosis porque tenían en el embarazo previo IgG positiva, estudiada todo, y ahora le dio una negativa. O bien, por otro lado, cuando nosotros estudiamos a esta paciente que tenía una IgG negativa realizada en otro laboratorio, le hacemos pareo de muestra, le hacemos test de avidez y tienen 3 meses, o sea que tanto el pareo como la IgM, como el test de avidez nos mostrarían algo y no lo muestran. Entonces, eso también es un dato que hay que tener en cuenta, porque muchas veces en la práctica las cosas no son como tan claritas, digamos. Bueno, y lo que nosotros nos preguntamos es si podemos empezar a revisar lo que es inmunoglobulina A o inmunoglobulina E, que hemos hablado con el laboratorio. En el caso de la inmunoglobulina A, nos dijeron exactamente lo mismo, y es lo que nos dicen las guías, que actúa de la misma manera que la inmunoglobulina M, entonces no nos serviría. Sí nos serviría una inmunoglobulina E, que generalmente se negativiza a los 3 meses, pero bueno, todavía desde el laboratorio no han comenzado con la misma.
para hacer la entrega del pedido. Bien. En cuanto al tratamiento, en una paciente embarazada que adquiere infección antes de las 14 semanas, nosotros iniciamos el tratamiento con espiramicina hasta tener los resultados de PCR con líquido amniótico o si la ecografía fetal nos da sin anormalidades. En ese caso continuamos con espiramicina hasta el parto. En caso de una infección adquirida después de las 14 semanas, se inicia tratamiento con sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Se realiza PCR líquido amniótico a partir de las 18 semanas y siempre la ecografía fetal cada 4 semanas. Si la PCR del líquido amniótico y la ecografía fetal son sugestivas de infección, entonces continuamos con el tratamiento con sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Si la PCR del líquido amniótico nos da negativa y la ecografía fetal no nos informa ninguna anormalidad, discutimos la conducta, por lo que ya dijo la doctora anteriormente, la doctora Rollero. Sabemos que el feto sigue teniendo riesgo hay riesgo de parasitosis fetal, entonces cambiaríamos la pirimetamina y la sulfadiazina por la espiramicina. Eso, bueno, lo tendríamos que discutir. Y bueno, en gestantes alérgicas a las sulfas, combinamos la pirimetamina con el ácido folínico y clindamicina. Pero sabemos que la clindamicina, hay evidencia científica que la misma es parcial frente al toxoplasma. Ese sería el manejo que tendríamos, bueno, en la clínica Reina Fabiola. Gracias, Flor. Como verán, más que un manejo, siempre volvemos sobre las interpelaciones, ¿no? Las situaciones nos interpelan en el diagnóstico y en decidir qué vamos a seguir haciendo, sobre todo con una paciente de las 18 semanas que venía con espira y de pronto hacemos un líquido amniótico negativo, preguntarnos, la pasamos, seguimos con lo que tenemos, seguimos hasta el último mes. Dar pirimetamina sulfadiazina tampoco es gratuito en términos de seguridad del paciente. Sabemos que es un medicamento antifólico, que es un medicamento que tiene efectos maternos y sobre todo del recién nacido, si lo usamos en el último mes, respecto del Carnitérus y demás. Entonces, la verdad que por suerte son pocos los casos, pero siempre nos llevan a discutir la conducta y sobre todo a conversar estas dudas con los padres y a poder elegir entre todos el tratamiento. Gracias. Me faltó aclarar algo, que en nuestra clínica el método que utilizamos para determinar la serología es electroquimioluminiscencia, y que, bueno, desde el laboratorio nos informaron que este método puede arrojar a veces falsos positivos, sobre todo en pacientes que vienen con tratamiento crónico de aminoácidos, entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta ante esos casos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y le vamos a dar lugar a la participación al doctor José Nores, que es médico también especialista en ginecología y obstetricia, y es miembro del servicio de ginecología en el Sanatorio Allende. Yo sé, José, que ustedes también tienen un protocolo, y no sé si más o menos coinciden con lo que acaba de presentar Mariana. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que excelente presentación, impecable. Y un poco nosotros manejamos exactamente igual. O sea, hacemos en los 3 trimestres la serología. Algunos obstetras hacen IgG y después ven si toman IgG y IgM, otros están haciendo de entrada IgG y IgM, e IgM en el segundo y en el tercer trimestre. Los tratamientos son exactamente los mismos que están recomendando y tenemos las mismas dudas que tienen todos. Así que un poco, no tengo mucho para agregar, porque la verdad que es todo lo mismo que se ha planteado acá. Y tenemos 2 casos, o sea, 2 formas de presentación. Una es cuando encontramos las inmunoglobulinas que nos dan positivo, y la otra es cuando nos hablan de algún hallazgo ecográfico. Algunos son claros y evidentes, pero otros un pequeño detallito, una pequeña cosa, y no es. Y ahí entonces necesitamos que tener ecografistas que nos hagan ecografías de alta calidad para ver, buscar más detalles, y realmente muchas veces cuando se hacen ecografías morfológicas y detalladas, ahí aparecen otros signos más leves que nos guían un poco más en el manejo clínico. Pero en principio es todo muy similar a lo que se planteó acá.
En cuanto a la PCR, le pregunto a los dos. Semana 17-18 y en segundo y tercer trimestre, segundo trimestre tardío y tercer trimestre, ¿también ustedes están haciendo PCR en líquido amniótico o no? Mariana. Gracias, José. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de hacer una PCR y en verdad el planteamiento vuelve a ser Si nosotros, no sé si fui clara antes, pero la hacemos por supuesto porque está protocolizado y porque la literatura lo dice. La pregunta es, si la PCR nos da positivo, está claro que damos pirimetamina sulfadiazina. Ahora, si la PCR nos da negativa, y nosotros seguimos controlando a este bebé mensualmente con ecografías porque sospechamos que puede todavía infectarse aún cuando pasa después, o sea, después del primer líquido amniótico. No sé si soy clara a lo que voy. Y yo le doy espiramicina, y todos sabemos que la espiramicina, si uno la da después de las 4 semanas de la seroconversión, no reduce ni la transmisión materno-infantil, ni tampoco las secuelas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque nos lo preguntamos y en definitiva lo terminamos discutiendo con la paciente. Seguimos con espiramicina, con una PCR de líquido amniótico y esperamos que la otra eco nos muestre alguna lesión, o no la hacemos. Damos pirimetamina sulfa directamente pensando que queremos tratar una potencial infección fetal. No hemos tenido oportunidad de hacer PCR de líquido amniótico en tercer trimestre. La verdad que no se nos presentó el caso, probablemente por la frecuencia del caso. Sí, No sé, probablemente, perdón, José es quien más experiencia tiene en hacer esto hace muchos años. Sí, pero no he habíamos tenido muchos discutido. casos, la verdad. No he tenido muchos casos y como estaban bien planteando, cada vez están viniendo menos pacientes positivas en nuestra clientela. El tema es si la amniocentesis del PCR te va a hacer cambiar el manejo o no. Y eso lo discutís con el paciente. Si el paciente dice, mira, yo quiero todo lo que se pueda por las dudas para prevenir, entonces no te va a cambiar el manejo, vas a ir a un esquema de tratamiento. Entonces no tiene sentido hacer un test invasivo si no te va a cambiar el manejo. Verónica, la metilprednisolona, en los casos en que se demuestran que hay lesiones cerebrales importantes, como en este caso, ¿tendría algún lugar o no? En realidad, si uno hiciera una punción lumbar y tuviera una hiperproteinorraquia, en realidad sí usamos corticoide. La realidad es que nuestra mejor ventana es el ojo, así que en general los pacientes que tienen lesión a nivel cerebral tienen lesión ocular en casi todos los casos. Entonces sí usamos corticoide y lo usamos hasta que cicatrice la lesión ocular. Habitualmente no hacemos punción lumbar porque, como les digo, el ojo siempre nos muestra la lesión ocular. Y con respecto a lo que decían recién de la punción de líquido amniótico, nosotros tenemos un esquema muy similar al que presentaron el de la clínica Reina Fabiola. Sí es verdad que si el líquido amniótico es negativo y la ecografía morfológica fetal nos da normal, sí seguimos con espiramicina hasta el parto, porque sabemos que tiene una buena concentración a nivel placentario, entonces evitaría eventualmente el pasaje y la infección fetal. Si ya hay compromiso fetal, si tiene algún tipo de alteración o de lesión, si usamos pirimetamina, sulfadiazina y leucoborina, digamos, porque en cierta forma uno evitaría la progresión de las lesiones o la aparición, digamos, de nuevas lesiones, pero nosotros sí seguimos con espiramicina hasta el momento del parto. Bien. En función de eso, Vero, perdón José, en función de eso, Vero, que es algo que nos planteamos todos, deberíamos entonces cortar el protocolo de seguimiento, porque incluso no tendríamos, si nosotros sospechamos que esta espiramicina que estamos usando, digo, no a modo de discutir, sino a modo de pensarlo, porque digamos que todos pensamos de las dos maneras, como un poco decía José. Si nosotros sospechamos que después de la primera punción de líquido amniótico nos da negativo y vamos a elegir espiramicina, deberíamos decir, bueno, ¿por qué seguiríamos mensualmente
con ecografías a nuestro feto, si tenemos la tranquilidad de que la espiramicina resolvería cualquier paso de la placenta al feto porque tiene buena concentración. ¿Me comprendés cuál es lo que el mecanismo de pensamiento que arranca inmediatamente sin tener la respuesta, ¿no? O sea, me parece que es bien abierto. Ahora, Y en realidad, perdón, dale, no, dale. sí, nosotros la verdad que seguimos porque es como dicen ustedes, tiene buena concentración y uno por qué haría ecografías. La verdad que la única forma de saber si posteriormente aparece alguna lesión que no se evidenció en la primera ecografía, y no nos queda otra opción que seguirlo ecográficamente. Me parece que no tenemos otra forma. Y por una cuestión de toxicidad uno no usaría, obviamente, pirimitamina sulfadiazina, ¿no? Pero bueno, no sé, doctor, qué opina, pero yo creo que más que nada por algunas lesiones que uno no haya evidenciado en la ecografía y que puedan aparecer en forma posterior. Me parece que todos tenemos la razón en ese sentido, es muy... Ahora, si yo trato con espiramicina, hasta la semana 18 hago la punción, me da una PCR positiva. No voy a continuar con espiramicina, voy a hacer un cambio a pirimitamina, sulfadiazina, ¿verdad? Con una dosis, la dosis de ácido fólico tiene que ser muy alta también, ¿no? No sé si lo comentamos en algún momento, ¿no? Pero de ácido folínico. Digamos, ¿ese esquema está claro o no? Sí. Sí, Sí, bueno, para bueno. algunos cambian directamente, algunos protocolos cambian directamente a partir de las 14 semanas. Termina el primer trimestre y Sí. sí o sí empiezan con pirisulfa y siguen si el líquido les da positivo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que en realidad la pirimetamina sulfadiazina tiene efectos posiblemente teratogénicos, entonces no se tiene que dar en el primer trimestre. Ahora, a partir de ese periodo ya uno puede hacer el cambio un poco más precoz, que es lo que habíamos presentado en semana 18, ¿no? No sé si todos están de acuerdo con eso también. Sí, sí. Acá hay alguna pregunta respecto al citomegalovirus que lo vamos a dejar para otra presentación. Hay una pregunta que dice, realizo diagnóstico de infección reciente de toxoplasmosis en la semana 6 de gestación. Paciente inicia tratamiento con espiramicina, actualmente cursa con embarazo de 16 semanas. Ecos obstétricos sin hallazgos para toxoplasmosis en el producto. ¿Es necesario realizar la amniocentesis después de las 18 semanas? Es una pregunta que hace la doctora Tabara Rocio. Me parece que José un poco le había respondido a esa pregunta. No sé si José querés hacer referencia a eso. Tiene una infección aguda, tiene una tasa de contagio fetal del 10%, más o menos, por lo que explicaban ahí. ¿Okay? Está con un tratamiento para el primer trimestre con espiramicina. Pasás ya al segundo trimestre y existe el riesgo ahí todavía agudo, yo la trataría directamente. Lo discuto obviamente con los padres, lo discuto los riesgos, beneficios. Podés hacer una amniocentesis para confirmar y cambiar el esquema o podés tratar directamente. Porque las infecciones cuando te agarran a esa edad son bien severas y fíjate en lo que quedas después. Y yo creo que si uno hace diagnóstico en el primer trimestre, como cuentan en ese caso, uno esperaría que aparezcan lesiones, o al menos son lesiones, digamos, muy severas. Si uno tiene la oportunidad y la mamá, digamos, consciente que uno haga una punción de líquido amniótico para hacer la PCR, yo creo que uno tiene que tratar de hacerlo para hacer el diagnóstico, y son distintas opciones terapéuticas. Si yo tengo una PCR positiva, sí tengo que cambiar el tratamiento y no puedo seguir con espiramicina, así que sería válido hacer una punción si es que, obviamente, como les digo, la mamá asume, digamos, asume el riesgo de hacer la punción y todo eso, pero yo creo que es válido hacerlo.
Sabino, ¿qué opinas? Está muteado, José. Que le voy a dar la palabra al doctor Bertoldi, que ha levantado la mano hace rato, y tenemos otros destacados profesionales. Lamentablemente no los puedo ver a todos en simultáneo, pero veo que está la doctora Boto, que está la doctora Liliana Asís, está el doctor Pérez Penco de Uruguay, está Claudia Canizaro también escuchándonos, y si alguno de ustedes quisiera hacer algún aporte. No sé, Ariel, ¿estás todavía? Bueno, no, se desconectó Ariel. Liliana, doctora Asís. En base a una de las preguntas que he visto que han hecho y que no se ha comentado, porque lo demás es excelente la presentación, la verdad que los felicito y felicito a los panelistas también. En realidad, lo que no se especificó, cuando uno hace la serología pareada, ¿cuál es el valor que le damos? En realidad tiene que duplicar el valor anterior o cuadruplicar la dilución. Tiene que ser 2 diluciones o cuadruplicar el valor anterior, para que tenga un valor que es significativo, ¿no? Por lo demás, yo estoy de acuerdo que si tenemos una mujer que hace una toxoplasmosis en el primer trimestre, que se empieza con espiramicina porque no se puede utilizar el triple esquema, sí le haría también una PCR cuando llegue a las 18, que en realidad me quedaría más tranquila, que si bien la frecuencia de infección es baja, sin embargo la gravedad es alta. Entonces, y otra de las cosas es que la sulfa el último mes tampoco debe ser usado, ¿no? En el último mes del embarazo por el efecto en el recién nacido, ¿no? Ariel, finalmente te doy la palabra. Estás muteado. Ariel, estás muteado. Me parece que no puede hablar. No tiene sonido. No sé si está Claudia Canizaro o la doctora Liliana Boto, que si quieren hacer alguna apreciación. Hay muchísimos conectados y no los puedo ver a todos. Acá estoy. Yo sé, como siempre, excelente tu trabajo, tu presentación. ¡Hola, gata! Totalmente, excelente. ¡Qué cosa! ¡Loca! Bueno, no sé, se interpuso alguien que está hablando con el micrófono abierto. Creo que yo lo coloqué en el chat, lo que pensé. Yo creo que hay algo que es fundamental. En primer lugar, un poco de historia, ¿no? Parece mentira que en las épocas en que por lo menos yo era joven, y los escuchaba el profesor Margulis, la profesora Lemberti, bueno, gente en aquel momento hablando de toxoplasmosis, y era un problema la toxoplasmosis. O sea, históricamente la toxoplasmosis es un problema. E históricamente seguimos usando las mismas medicaciones, no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces tenemos medicaciones que realmente son muchas veces tóxicas. Yo recuerdo una paciente con una terrible plaquetopenia debido al tratamiento, o sea que también hubo que trabajar y hubo que actuar en eso. Pero lo que yo lo coloqué en el chat, creo que si lo leyeron, estuvieron viendo allí. Hay algo que, yo no sé si alguien, de alguno de los obstetras, tuvo la oportunidad de ver la evolución de un chico dañado por toxoplasmosis. Es tan terrible verlos. Los daños son tan enormes, más grandes que cualquier otra infección. Tiene retraso mental, es terrible, es realmente un chico paralítico cerebral asociado a una ceguera, es espantoso. Entonces, también había que pensar en no pensar tanto cuando yo tengo un diagnóstico de infección aguda. Si yo hice un diagnóstico de infección aguda en el primer trimestre, independientemente de ver las medicaciones asociadas a los trimestres, primer trimestre cuidando al feto y luego cambiar la medicación, pero no necesito estar haciendo hoy, año 2022, una PCR para confirmar si el feto o no tuvo transmisión placentaria. Por favor, lo sabemos todos los que hicimos medicina fetal desde el primer momento, que todo método invasivo
va a favorecer la transmisión placentaria. Está prohibida, por ejemplo, en el HIV, está prohibida en la mayoría de las infecciones. Están haciendo funciones. Este era un método que se usó muy bien con Fernanda Fox cuando empezó a buscar toxoplasmosis y describió ese método. Pero hoy, sabiendo que hay una toxoplasmosis aguda confirmada por laboratorio realmente en el primer trimestre, donde ya estamos tratando a la paciente, que yo le vaya a hacer a las 18 semanas una PCR para saber si le pasó o no el toxoplasma al feto, y no sé después lo que pasa, porque después que saqué la aguja, yo no sé si a su vez facilité la transmisión transplacentaria. Y me quedo tranquila porque le doy nada más que piramicina, porque digo, ahora fue negativa. ¿Y qué sé yo lo que pasa la semana próxima? Entonces, por favor, hay que pensar qué chico le va a quedar a esa mujer. ¿Qué chico va a quedar a esa familia? Terriblemente dañados si nosotros vamos a esperar que aparezca la lesión ecográfica para confirmar que tiene afección. Entonces, mientras no tiene la lesión ecográfica estamos tranquilos, pero cuando la tiene ya es tarde. Entonces, creo que es lo que tenemos muchas veces que razonar más allá de los planteos que hicieron, que son espectaculares, de Reina Fabiola, muy excelente el planteo que hacen con respecto al seguimiento, pero pensemos un poquito más allá. A veces nos tenemos que salir un poquito de la ciencia y ajustarnos a la realidad de cada día, ¿no? Esa es la opinión mía que tengo con esto, quizá porque en otros tiempos he visto muchas toxoplasmosis congénitas y he visto grandes desgracias familiares ante el resultado con un niño de estas características, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Si hablas con los padres y quieren que hagamos todo lo posible, no te va a cambiar el manejo, entonces no tiene mucho sentido hacer la punción. Es lo que planteábamos recién, yo creo que la podríamos reservar probablemente para una paciente sin tolerancia o con mucha afectación hematológica por la medicación, donde tuviéramos que elegir virar a espiramicina de nuevo por, digamos, por los efectos secundarios graves en la madre o por la intolerancia o por lo que sea. Yo estoy de acuerdo, de todas maneras, y lo dije en un primer momento, a mí me parece que es como contradictorio raro, pero de todas maneras sí tengamos en cuenta que están en los protocolos, porque seguramente hay gente que nos está escuchando que opina distinto, como seguramente es Ariel, porque es un Bertoldi que no puede hablar, pero con quien hemos conversado este tema, y es cierto que está avalado por muchos protocolos. La PCR, yo opino como la doctora Bota, a mí me parece que ¿para qué? Y como José, ¿para qué? Ariel, no sé si te podés... Está silenciado, está silenciado. Hola, ¿cómo te va, José? Daniel Valenti, soy. ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Excelente las presentaciones de todos. Me interesaba particularmente escucharlos porque desde el año 87 a la fecha seguimos con lo mismo. Y digo, seguimos con lo mismo porque yo tuve la suerte de trabajar con alguien que nombró Liliana, con Fernanda Fox en Francia, y concretamente toxoplasmosis, en el diagnóstico antenatal de toxoplasmosis. Pero creo que el punto principal de todo esto, digamos, la presentación que hizo Yanis, perdón el apellido, Canduotti, creo que es. Carnotti. Excelente, excelente, muy bueno. Ahora, este es el fracaso. ¿Por qué? Porque es todo lo que no queremos llegar a ver. Los quistes toxoplásmicos cerebrales es o la hepatopatía, o la hepatomegalia, la CITI, la ventriculomegalia. Todo esto es el fracaso. Esto es el maltratamiento. Y yo creo que el punto principal acá está en el despistaje serológico. Entonces, si nosotros, los obstetras, no entendemos que tenemos que copiar los buenos modelos, y yo creo que el modelo francés se aplica muy bien para nosotros, con el tema de los apareamientos de las muestras serológicas. El problema es que muchas veces una paciente se hace un test serológico en el laboratorio A y después concurre eventualmente a un laboratorio B.
Y ni el A ni el B a lo mejor tienen estandarizados los métodos, y acá ya partimos de errores de interpretación. Entonces, sí sería bárbaro que el laboratorio A guarde o frise el suero para luego poder ser remitido al laboratorio B, y en este caso analizar apareado y cuantificar, y lo dijo muy bien la doctora Asi, cuantificar la elevación de la IgM, para saber si estamos hablando de una infección aguda o no. Porque esto es lo importante. Si se dobló, triplicó, cuadruplicó, ahí no estás hablando de un proceso agudo. Esto es lo importante para la clínica obstétrica. Y después veremos si le aplicamos la espiromicina, que en general los franceses se la dan desde la cero conversión hasta el momento del parto. ¿Por qué? Porque limita el pasaje placentario del parásito. Nada más. Pero no quiere decir que, de cierta manera, asegure una terapéutica. Lo que hace es bloquear el pasaje del parásito en la placenta. Pero la sulfadiacina y la piremetamina están asociadas como un elemento parasiticida, con todas las complicaciones tóxicas que puedan ver. Este diagnóstico de la toxoplasmosis congénita, en cierta manera, lo hacían antes, más que los pediatras, lo hacían los maestros, con los chicos en el colegio. ¿Por qué? Porque eran chicos que eran irritables, que podían tener etapas convulsivas, tenían retraso madurativo, y era lo que le hacía llamar a la madre la atención, y ahí comenzaba la investigación.